Bueno, buenas noches de nuevo. Todavía no es viernes. Son las 23:52 del jueves 12 de agosto de 2021, ¿no? Es decir, las 11:52 p.m. Hola España, hola Europa, hola Venezuela, hola toda América, hola resto del mundo. Bueno, ¿dónde quedé en el video anterior? Estos son videos preliminares antes de contar la génesis de la Revolución Bolivariana. Quedamos en que fui destituida, que era el año 1991, 30 de noviembre, y yo tenía 31 años. ¿Qué le criticaba yo al gobierno de Carlos Andrés Pérez, parte 2? No el contenido del paquete económico, que no pudo ser aplicado. Y esto lo contaré en algún otro video, y quizás en otro canal. En 2009 CLEA, el canal que me cerraron, esto estaba más que explicado. O sea, cuáles eran los lineamientos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y por qué fue torpedeado desde todos los sectores del país. Cuando grabe ese video, que eso va para otro canal, les aviso. Pero bueno, mis críticas al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿cuáles eran? La primera, la corrupción, enorme, bárbara. Esto lo estoy diciendo yo en 1991, esto lo está diciendo Concha Seijas a los 31 años, no a los 60, a punto de cumplir 61 que estoy. En aquel momento estaba horrorizada porque además yo sabía, por estar dentro del sistema, dentro del poder, dentro del sistema, dentro del gobierno que funcionaba en ese momento, yo sabía cuáles eran los índices de corrupción. Una corrupción desmedida, absolutamente, una cosa que solo pasa en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, porque Venezuela tiene mucho que robar. Esa era la primera crítica. La segunda crítica era la ineficiencia, ineficacia e indolencia. Las cosas no se hacían, o se hacían mal, o no se hacían o se hacían mal. Digamos que a Carlos Andrés Pérez no le informaban debidamente, pero de cada 100 cosas, por decirlo así, cosas entre comillas que había que hacer, se hacía una y se hacía mal. Entonces, en el paquete económico, en el octavo plan de la nación, el gran viraje, el plan del gobierno número 2 de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, había un diseño de un estado de bienestar que había que poner en marcha. Eso no se hizo. Ahí estaba contemplado un subsidio de desempleo, un poco copiado del que hay en España. Estaba contemplado un subsidio para comprar vivienda o alquilar vivienda. Nada de eso se puso en marcha porque a los diversos sectores del país no le convenían esas medidas que Carlos Andrés Pérez quería tomar. Ellos recordaban al Carlos Andrés Pérez de su primer gobierno, ¿no? Pero el Carlos Andrés Pérez de su segundo gobierno venía a redimirse. Ese segundo Carlos Andrés Pérez prácticamente había sufrido, y no se rían, una especie de conversión religiosa. Era ateo, súper ateo, ¿no? Pero había sufrido una conversión y estaba decidido a corregir los errores del pasado y a hacer las cosas bien. A pesar de que lo dijo en la campaña electoral, el país no lo creyó. Y bueno, él ganó las elecciones por un porcentaje de votos espectacular. Ganó las elecciones con el mayor porcentaje de votos de toda la historia democrática de Venezuela hasta ese momento. Luego Chávez batiría ese récord, ¿no? Pero hasta ese momento.
todo el mundo pensaba que era el mismo Carlos Andrés Pérez de su primer gobierno entre 1973 y 1978, que regalaba el dinero, que permitía todo tipo de corruptelas, etcétera, pero no, era otro Carlos Andrés Pérez. Porque la gente cambia. Y yo siempre he pensado que a la gente hay que darle una segunda oportunidad, y por eso yo estaba allí en ese gobierno. Yo no estaba ahí con Carlos Andrés Pérez parte 1. No, yo estaba con la parte 2, con el Carlos Andrés Pérez redimido. Yo siempre he creído que a la gente se le debe dar una segunda oportunidad, y hasta una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta. Hay que darle la oportunidad a la gente de redimirse, de repensar lo que han hecho mal y de corregirlo. No es que una persona comete un error y ya, la inyección letal. Aprovecho para decir que nací opuesta a la pena de muerte, ¿no? Y me niego a considerar a Estados Unidos un país del primer mundo porque existe pena de muerte, además de otras cuantas atrocidades, ¿no? Bueno, pero esto era un comentario personal. Bueno, inmediatamente ahora. Bueno, también criticaba, punto número 3, la cantidad excesiva de empleados públicos. Teníamos 5 veces los que necesitábamos. Y lo peor era que ninguno hacía el trabajo. Para cada cargo había 5, pero es que ni uno solo hacía el trabajo. La mitad de esta gente, o más de la mitad, no pisaba los ministerios, ni los institutos autónomos públicos, ni ninguna empresa pública que hubiera en el país. Simplemente iban al cajero automático 15 y último. Para que los españoles sepan, en Venezuela se cobra la mitad el día 15 y la otra mitad el último día del mes. Esa es una medida que se tomó porque el venezolano se lo gasta todo el día siguiente de cobrar. Fue una medida que se tomó para que no se lo gastara todo el día 1, ¿no? Sino la mitad nada más. Bueno, entonces muchas de estas personas estaban en su casa, pero estaban en una nómina, y 15 y último, como decimos en Venezuela, 15 y último, iban al cajero a sacar el dinero, pero nunca pisaron un ministerio. ¿Quiénes eran estas personas? Hay que decir la verdad, mayormente eran personas pobres, muy pobres, de los ranchos. Señores, por eso no se rebelaban. Eran el clientelismo político de Acción Democrática y COPEI. Ambos partidos políticos, la Democracia Cristiana y la Socialdemocracia, tenían al pueblo, por decirlo así, en sus nóminas todo el tiempo para asegurarse de que no se rebelaran, para asegurarse su permanencia en el poder. Ese era parte del clientelismo político de Acción Democrática y COPEI. Ojo que estoy hablando del régimen político anterior a Chávez. Pero al parecer no tenían al 100% de la gente en las nóminas, ¿no? Eso lo descubro yo cuando estoy dentro del gobierno. Y me horrorizo, no lo sabía. La única forma de saberlo era tener un alto cargo y estar dentro de un gobierno, ¿no? A nadie le pasó por la cabeza que a mí eso me iba a horrorizar. ¿Cómo no le va a horrorizar eso a la hija de unos campesinos gallegos pobres que emigraron en un barco que se estaba prácticamente hundiendo? El último viaje del Montserrat, un barco que estaba en las últimas. Allí emigraron mis padres a Venezuela a limpiar pisos para salir de abajo trabajando, que es lo que hicieron toda la vida. Como a mí, que no venía de una favela, sino que era hija de jornaleros españoles, me iba a parecer bien
que todo el mundo estuviera en nómina sin trabajar. Cuando yo venía de una familia que se ganaba cada peseta, dejando allí la vida entera por una peseta. Se equivocaron de persona. Se equivocaron de persona. Porque era hija de los gallegos, y ahora digo de los gallegos de antes. Aquellos que nunca se rebelaron y que se dejaban pisotear y humillar y no decían nada. Porque a esa generación pertenecían mis padres, a la generación que comía mierda y sonreía porque le tenían terror al poder o porque creían que su destino era ese: ser pobres, trabajar 18 horas diarias, dormir 5 en un solo colchón. Entonces se equivocaron de persona. El salto que hubo entre mis padres y yo era un salto enorme. Es un salto que toma varias generaciones y en mi caso solamente tomó una generación. De tener unos padres que ni siquiera tenían la educación primaria, a mi madre le enseñé yo a dividir. De tener unos padres que ni siquiera tenían la educación primaria, apareció una hija con carrera, posgrados e idiomas. ¿Por qué? Bueno, porque la Venezuela de esa época, aunque muchos renieguen de ella y digan que es mentira, la Venezuela de esa época sí tenía cosas buenas. Tenía un sistema de ascenso social donde había todo tipo de becas, créditos educativos, cuestiones gratuitas. En Venezuela no se pagaba para estudiar música. Para ser pianista, guitarrista, todo eso, las escuelas de música eran gratuitas. Por ejemplo, había excelentes universidades públicas totalmente gratis. Allá en la universidad pública no se pagan los créditos. Eso es aquí. Allá una universidad pública quiere decir que tú no pagas nada. Cero. Tenía un sistema de becas para pregrados, doctorados, posgrados. Hasta para escribir poesía. Te pagaban un año entero para que escribieras tranquilamente tu libro. Había todo un sistema en esa república que ya no existe, con la que acabó Chávez, que no todo era malo, no todo era corrupción, no todo era indolencia, no todo era ineficacia, ineficiencia, ¿no? No todo era exceso de empleados públicos. También existía eso que permitía a la gente joven escalar posiciones socialmente por el camino correcto, no robando, no metiéndote a narcotraficante, sino a punta de estudios. Y yo aproveché todas las oportunidades, todas. No se dieron cuenta que ese salto de tener unos padres que no tenían ni la primaria a ser una mujer políglota y con posgrados, etcétera, antes de los 30 años de edad, no era algo habitual. Por lo tanto, yo no me había ido a burguesar, o sea, nosotros no éramos una familia que poco a poco había subido de nivel social y poco a poco se había aburguesado. Yo era una burguesa de otro tipo. Yo era una burguesa que cuando miraba por las ventanas de Cordiplan, en el piso 23 de la Torre Oeste de Parque Central en 1989, yo miraba a veces por las ventanas de esa enorme oficina que me dieron y veía los ranchos, los cerros, lo que en Brasil se llama favelas, ¿no? Y veía ese montón de ranchos, de cerros, ese montón de gente muerta de hambre, ese montón de gente que tenía que subir en un cubo el agua, subiendo 2000 peldaños
Esa gente que por ser un poco oscura, ninguna empresa privada les daba trabajo. Esa gente que tenía que robarse la electricidad de los postes porque a nadie se le ocurrió colocarles electricidad. Esa gente a la que nunca se le construyeron viviendas de interés social. Eso lo veía yo desde las ventanas del ministerio. Y también veía pasar los cheques millonarios producto de la corrupción. Se robaron un dinero, se estaban robando un dinero que debíamos. Se lo debíamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial. Para colmo, nos estábamos endeudando para robar. Yo me montaba en el metro y veía unas ancianas con un vestidito raído y una bolsita de papel donde llevaban los restos de la comida que había sobrado, seguramente en la casa que limpiaban, ¿no? E iban allí a los 70 años de edad con su bolsita manchada de grasa llevándose los restos de la comida, y después del metro seguramente iban a agarrar un carrito por puesto, como se llama en Venezuela, es decir, una buseta, y después de la buseta a subir los 1000 escalones, y a lo mejor esos restos de comida que les sobraron a los ricos y que ellos llevaban esa bolsita se la robaban por el camino, y subiendo a pie hasta el rancho, hasta la chabola. Hay gente que se montaba en el metro y no lo veía, pero yo lo veía todo. Esto no quiere decir que yo sea Robin Hood, ni mucho menos. Yo quería ser feliz y escribir, pero estando involucrada, al meterme en ese gobierno, yo sentía que me habían involucrado en esa basura, en esa falta de sensibilidad y de todo, de tener a un país muerto de hambre, porque eran mulatos, porque eran mestizos, porque eran, como decía la clase alta, la chusma, como decía la clase alta, los niches, los negros, y otra serie de apelativos muy, muy generosos que la clase alta y media alta utilizaban con esa gente. Quizás a mí me sensibilizaba el hecho de ver esa viejita morena con esa bolsita de papel manchada de grasa en el metro que estaba destruida de tanto trabajar para ganar nada. Quizás a mí eso me sensibilizaba porque yo, repito, soy hija de jornaleros y España sabe lo que es eso, ¿no? Y ahí veía a mis antepasados. Ahí veía a mis antepasados pisoteados por un país cuyas élites se dedicaban a robar. A partir de los 30 años de edad, todo el mundo, mis amigos, empezaron a decir que yo no era la misma, que yo había cambiado. No, yo soy la misma y siempre he sido la misma, ¿no? Lo que pasa es que yo no sabía lo que estaba pasando y además me menospreciaron, ¿no? Porque creyeron que eso podía no importarme, pero me importaba. Bueno, estoy en 1991, ¿no? Destituida políticamente, ¿quién era yo? No milité nunca en ningún partido político, pero políticamente, aún destituida, seguí siendo socialdemócrata. Socialista en su versión más light, socialdemócrata. Eso no me hizo dejar de ser socialdemócrata porque la democracia cristiana hacía lo mismo. Allí robaban todos los partidos. La corrupción no me cambia a mí de ideología política. La corrupción es una cosa y la ideología política otra. En este mundo roba la derecha, roba la izquierda, roba el centro, roban todos. Yo seguía siendo socialdemócrata y lo seguí siendo hasta el día que salí de Venezuela.
eh, y la parte de España la cuento luego. Yo seguía siendo socialdemócrata. Y hablo del 91, que fue cuando fui destituida, pero dejé atrás una... A veces estoy hablando de por qué grabo estos videos, ¿no? Entonces esto... bueno, los hechos los cuento a partir del que yo llame la Revolución Bolivariana 1. ¿Qué más puedo decir de mí? Bueno, y de por qué grabo estos videos. Grabo estos videos porque hay toneladas de mentiras en los medios de comunicación, sobre todo en los ortodoxos, la televisión, la prensa escrita, las grandes cadenas de televisión, ¿no? Del gobierno y de la oposición de todos los países, ¿no? Hay mentiras circulando por todas las redes sociales, por todos los medios de comunicación. Yo no estoy diciendo... Bueno, otra cosa que tengo que decir. El 8 de abril del 2005, y fue difícil salir de Venezuela porque yo había estado presa en el año 2000, bueno, el 8 de abril de 2005 yo logré salir de Venezuela con un pasaporte que duraba 2 días, comprado a un militar, y me fui del país simplemente para salvar mi vida. Aterricé en Madrid un 9 de abril de 2005, primavera, y de ahí tomé un vuelo a Santiago de Compostela, porque supuestamente un primo mío me iba a echar un cable, como dicen aquí en España, me iba a ayudar. Bueno, ¿quién aterrizó en España el 9 de abril de 2005? Una socialdemócrata. Mi ideología intacta. Es más, una persona que creía en aquellas ideas de Tony Blair de una economía de mercado con un estado de bienestar. Sigo creyendo que eso es posible. Y creo que España es un ejemplo de ello. No es perfecto, no hay nada perfecto. Pero yo considero que España es un ejemplo de ello. Perfecto no es, pero la perfección no existe. No en estas cosas, ¿no? No en política, no en economía. En las matemáticas sí, y quién sabe. Entonces, sigo siendo socialdemócrata. Vamos a seguir hablando. Yo podía votar en ambos países, pero mientras viví en Venezuela, solamente voté en Venezuela porque consideraba que no tenía derecho a votar en España porque no vivía en España. No tenía derecho a influir en los destinos de este país y ni siquiera vivía en él si no cotizaba en él, sino cotizaba en aquel, en Venezuela. Cuando llegué a España, no voté en las 2 primeras elecciones generales que había. O sea, cuando llegué a España no me inscribí en el consulado venezolano en España, obviamente no. Ya tenía nacionalidad española y no me interesaba darle mis coordenadas al gobierno venezolano, que sabe de sobra dónde estoy, mis teléfonos, mi dirección, lo saben todo. Pero yo no le tengo miedo a los chavistas. Yo no le tengo miedo a Maduro y sé que Maduro no me quiere hacer daño. Y ojalá Maduro esté viendo este video. Maduro, me causaste un problema cuando me saludaste en un video, en un live en Facebook. Tú estabas haciendo un live en Facebook y yo me conecté. Y de alguna forma lo viste porque enseguida dijiste, saludos, Concha Seijas, allá en España. Y dijo, Concha Seijas, bueno, Maduro, lo que me has hecho, me ha llamado todo el mundo para preguntarme, pero ¿por qué carajo Maduro te saluda? Bueno, Maduro. La gente dirá, ella se ríe de las cosas que hace Maduro. Es que Maduro no es tan... Yo no soy madurista, pero Maduro no es tan malo como ustedes piensan.
Este, voy a seguir en el... Salúdame cada vez que quieras, Maduro, y salúdenme, que a mí no me importa. Mientras no me salude Iris Varela, por favor, no. Y Diosdado ya no me puede, ¿qué digo? Y perdón, Diosdado. Y ¿cómo se llama? Aristóbulo ya no me puede saludar porque se murió afortunadamente, ¿no? Bueno, eso sí, a la oposición le pido que no me salude, ¿no? Bueno, pero a veces me saludan, pero no es precisamente un saludo, ¿no? Sino, bueno, no quiero hablar de eso, ¿no? Las amenazas me tienen sin cuidado y voy a hablar de eso en los últimos minutos de este video. En las dos primeras elecciones generales que viví en España, no voté ni en Venezuela ni en España. No estoy inscrita todavía en el consulado venezolano, pero lo voy a hacer próximamente. Lo voy a hacer próximamente porque me he reconciliado con mi ser, la parte de mi ser que es venezolano. Me he reconciliado con ello y me voy a inscribir próximamente en el consulado venezolano, el de Maduro, por supuesto, porque Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Guaidó, yo no sé quién es, Guaidó no existe. Y voy a renovar mi pasaporte venezolano, aunque no lo necesito, pero lo voy a renovar, porque soy venezolano y tengo derecho a seguir siéndolo. En las dos primeras elecciones generales en España no voté, en las municipales tampoco, pero la primera vez que Rajoy pero en el año 96 fue, perdón, 2006, no, 2016 creo que fue. Bueno, en el año 2016 decidí votar por primera vez en España y voté en las elecciones generales. Yo, que soy socialdemócrata, en 2016, que creo que se repitieron las elecciones, voté por Mariano Rajoy, voté por el PP. Ustedes dirán, pero bueno, no era socialdemócrata. Voté por el PP por lo siguiente: yo tengo formación económica. Si votaba por el PSOE, íbamos a terminar como Grecia. Yo no quería que termináramos como Grecia. Entre un mal menor y un mal mayor, escogí el mal menor. El mal menor eran los recortes de Rajoy. Y el mal mayor era ser absolutamente intervenidos por Europa, como lo fue Grecia. En el caso griego, Europa decidió hasta los sueldos de los docentes en Grecia. Decidió hasta el porcentaje en que debían rebajarse las pensiones de los griegos. Yo no quería que la Unión Europea, que España llegara al punto que la Unión Europea nos acorralara y terminara decidiendo cuál sería el recorte en las pensiones de los mayores en España, el IVA y todo eso. Entonces, ese era el mal mayor. El mal mayor era un préstamo de Europa, pero con todas esas condiciones. Yo decido el IVA, yo decido los recortes. Yo preferí que los recortes los decidiera Rajoy y que la Unión Europea no tuviese tanta injerencia en España. Y yo sabía que el PSOE, por mero populismo, seguiría gastando más de la cuenta y terminaríamos como Grecia. O sea, no solamente el PSOE no iba a aplicar las medidas económicas, en este caso fiscales y presupuestarias que había que aplicar. No, yo sabía que el PSOE iba a terminar de gastárselo todo e íbamos a terminar como Grecia. Y muy a mi pesar, siendo yo socialdemócrata, voté por Rajoy. La primera vez que ganó, que creo que hubo dos elecciones. Estoy hablando de las elecciones generales. En las segundas elecciones generales que ganó Rajoy, también voté por Rajoy, porque hacían falta unos ajustes más. Y hasta allí. En las últimas elecciones generales, regresé a mis fueros y voté por el PSOE. Cuando voté por el PP, todo el mundo, mis amigos, mi entorno, me reclamaron.
y ahora que voté por el PSOE me volvieron a reclamar los mismos. Yo quisiera que la gente cambie de opinión y como una veleta, ¿no? Bueno, en esta ocasión, en las últimas elecciones generales, que creo que también se repitieron, voté por el PSOE. Aún sabiendo el riesgo de que hiciera gobierno con Podemos, con Unidas Podemos. Es más, no sabiendo que corría el riesgo de que se corría el riesgo de que el PSOE hiciera alianza con Unidas Podemos, sino sabiendo que el PSOE iba a hacer gobierno, iba a formar gobierno con Unidas Podemos. Eso era obvio, yo lo sabía. A pesar de eso, voté por el PSOE. Yo sabía que se podía evitar esa coalición de gobierno con Unidas Podemos si el PP y Ciudadanos tuviesen conciencia de país. Ellos dicen que son constitucionalistas, pero no lo son. Su deber era hacer gobierno con el PSOE, un gobierno de centro, del PSOE, PP y Ciudadanos. Ese era su deber, como lo ha hecho Alemania varias veces y le ha ido muy bien. Ese era su deber, el del PP y Ciudadanos. Hacer gobierno con el PSOE, dada la situación política española. Pero el PP y Ciudadanos son los responsables, y sobre todo el PP y Vox, de que en el gobierno esté Unidas Podemos. De todos modos, Pedro Sánchez se ha sabido manejar bastante bien para que Unidas Podemos no le marque los tiempos. Estoy asombrada porque lo creía un incapaz. Yo volví a votar por el PSOE porque los escándalos de corrupción del PP eran ya demasiado. ¿No? Para colmo, en las elecciones internas del PP, que las ganó Soraya Sáez de Santa María, la corrupta de Cospedal, la presuntamente corrupta de la señora Cospedal, le dio sus votos al presuntamente inútil de Pablo Casado para quitarle la Secretaría General a Soraya Sáez de Santa María. Soraya Sáez de Santa María abandona el PP, Rajoy coge bajo perfil y el PP pasa a manos, porque para mí hay dos PPs, pero hay muchos más. El PP, que digamos hay dos, pasa a manos nuevamente de Aznar, el amigo de Vargas Llosa, como lo llamo yo. Y yo no voto por el PP de Aznar. Y si voté por el PP de Rajoy, que no es el PP de Aznar, fue dadas las circunstancias. Esas circunstancias, ¿quién las produjo? Ese bache económico que nos obligó a hacer recortes. Eso lo produjo la crisis financiera que comenzó en 2007, 2006, provocada por Estados Unidos, por la caída de Lehman Brothers. El problema de que dependamos del dólar todavía, incluso dentro de Europa, a pesar de tener el euro, el problema de que dependamos del dólar y el problema de que la divisa occidental sea el dólar, es ese, que cae Lehman Brothers y ¿cuál es la otra? Bueno, que cae Lehman Brothers y otras bancas de inversión en Estados Unidos y toda Europa, toda Latinoamérica, eso repercute en todo Occidente y hasta en Asia. Si no dependiésemos del dólar, ese problema económico financiero surgido en los Estados Unidos no tendría por qué salir de sus fronteras. Pero hay otra cosa también, existe ahora lo que no existía hace 40 años, es el capitalismo financiero. El capitalismo financiero causa este tipo de problemas. Un mal manejo de una situación financiera en cualquier país de Occidente, es decir, de los países que dominan Occidente, la Unión Europea, tengo que nombrarlo ahora aparte, Gran Bretaña, o sea, el Reino Unido y Estados Unidos, cualquier cosita. Cualquier mal manejo financiero en la Unión Europea, Reino Unido o los Estados Unidos afecta a todos esos países que acabo de nombrar, Estados Unidos, al Reino Unido y a la Unión Europea. Entonces, al capitalismo yo le pongo, sigo siendo socialdemócrata, pero no estoy de acuerdo con el capitalismo financiero, no tal como está planteado, pero eso será para otro video.
de economía, qué sé yo. Pero el capitalismo actual, que tiene dos fases, que tiene dos fuentes, o sea, el capitalismo actual que tiene dos grandes sectores, uno es el sector tradicional, vamos a llamarlo así, y otro es el sector financiero, es inviable. No habrá justicia social, no habrá problema, o sea, no habrá paz, ni habrá justicia, ni habrá nada, mientras el capitalismo financiero exista. El capitalismo financiero hay que reducirlo a un mínimo. Y no puede dominar sobre el capitalismo tradicional, porque el dinero, la riqueza, no puede provenir de operaciones financieras. La riqueza tiene que provenir del trabajo del hombre. Yo no uso vocabulario, ¿cómo se llama? Vocabulario inclusivo, como lo diga. Para mí hombre es mujer y hombre. Entonces, la riqueza tiene que provenir de la producción de valor agregado. ¿Y quién produce valor agregado? La mano de obra, es decir, el ser humano. Un obrero que esté trabajando en una fábrica produce valor agregado, un escritor que lanza un libro al mercado produce valor agregado, pero un señor que está en su casa manipulando un teléfono, un smartphone, y así cambiando de banco el dinero y metiéndolo durante 12 horas en una mesa de dinero, y que 3 horas después 10 millones de dólares se le convirtieron en 300 millones de dólares, eso es el capitalismo financiero y eso no puede ser. Ahí no media el trabajo, ahí no media nada. Con eso hay que acabar. El dinero tiene que provenir del trabajo y no de ese tipo de operaciones. El capitalismo financiero está dominando toda la economía occidental y está aumentando de nuevo cuando lo habíamos logrado. Poco a poco se había logrado disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres. Ahora la brecha se está abriendo nuevamente de una manera abismal debido al capitalismo financiero. Yo soy una disidente del capitalismo financiero. Es más, voy a citar a alguien que no le gusta a nadie, pero que en algunas cosas tenía razón. En Mein Kampf, Hitler dice que no se puede permitir ese dinero que se reproduce a sí mismo sin que haya trabajo de ningún tipo. Lo dice Hitler en Mein Kampf, escrito en la cárcel, en mi lucha. Dejando de lado los crímenes de Hitler, cuando Hitler criticó el capitalismo financiero, que ya estaba empezando a surgir y surgió por primera vez en Alemania, y surgió de parte de los judíos alemanes. Allí está el nacimiento del capitalismo financiero, ¿no? Ahora, el capitalismo financiero ahora está en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, cuando yo digo esto, me dicen que soy antisemita. No, señores, yo no soy antisemita, ni antisionista, ni nada de eso. Pero el capitalismo financiero es una invención mayormente de los judíos. Y la frase de Hitler en Mein Kampf y repetida por Ian Kershaw en la magnífica, la mejor biografía de Hitler jamás escrita, que es la de Ian Kershaw, esa frase entrecomillada y repetida en la biografía que sobre Hitler hace Ian Kershaw, esa frase dice textualmente: no puede ser que el dinero se reproduzca a sí mismo sin que medie el trabajo, sin hacer ningún trabajo. Recuerden que Hitler era nacionalsocialista. La palabra socialista no está ahí de gratis, y era socialista en la modalidad socialdemócrata. Vamos a separar los crímenes de Hitler del pensamiento económico de Hitler, que es una cosa que hay que hacer de una buena vez. Era socialista en la versión socialdemócrata, y en ese libro hay unas cuantas verdades. Ahora todo el mundo va a decir: Concha quiere que maten a los judíos de nuevo. Yo sé que mis enemigos van a decir eso, pero yo no voy a dejar de decir la verdad
porque me quieran malinterpretar a propósito, ¿no? Y tengo que volver a hacer un paréntesis porque tengo que ir al baño, no me he sentido bien. Creo que va a haber una tercera parte, ¿no? Ya vengo. 0:32, 32 minutos pasada la medianoche del viernes 13 de agosto de 2021. Ya vuelvo.